Nunca olvidaré el día que conocí a Jorge, y cuando leas esta carta entenderás por qué. Era un chico normal, siempre rodeado de amigos, con una sonrisa cálida que iluminaba el aula. Mientras todos mis compañeros se esforzaban por evitarme, él parecía sentir una extraña curiosidad por mí. Todo comenzó un martes, cuando la profesora de ciencias nos asignó como pareja para un proyecto. Pero, a diferencia de lo que Jorge creía, esa asignación no fue casualidad. Yo había hablado con la profesora días antes, rogándole que nos sentara juntos. Le dije que me sentía sola y que necesitaba a alguien que me ayudara a integrarme. Aunque esto era cierto, la razón principal era mucho más oscura y desesperada. Mi padre, un hombre frío y despiadado, me había obligado desde pequeña a captar a personas para convertirlas en nuestras víctimas. Mi familia no era normal. Vivíamos en una mansión en las afueras del pueblo, envueltos en secretos y horrores que pocos podían imaginar. Pero con Jorge fue distinto. Desde el primer momento me sentí atraída por su bondad y calidez. Cada vez que me miraba, algo en mí se rompía un poco más. Mi corazón, acostumbrado al miedo y la oscuridad, comenzó a latir con una nueva esperanza. Cuando comenzamos a trabajar juntos, Jorge me mostró un mundo diferente, lleno de risas y curiosidades adolescentes. Y fue entonces cuando tomé la decisión más peligrosa de mi vida: intentar salvarlo. Pero la presión de mi padre me tenía condicionada. Cuando acepté salir con él, supe que estaba arriesgando todo. Lo llevé al parque y después de horas de conversación supe que no podía seguir mintiéndole. Sin embargo, cuando me pidió ir a mi casa, no pude negarme. Quería que supiera la verdad, pero también temía por su vida y por la mía. Esa tarde, mientras caminábamos hacia mi casa, cada paso se sentía como una condena. Traté de advertirle, pero su curiosidad fue más fuerte. Al abrir la puerta, le miré con la intención de contarle la verdad, que mis padres le estaban esperando como previamente habíamos planeado, pero no tuve el valor, y todo se desarrolló como temía. Mi padre y mi madre, criaturas de la oscuridad, apenas lo miraron, pero sus intenciones eran claras. Siempre pasa cuando capto a alguien y lo llevo a casa. Los ruidos del sótano comenzaron y supe que no había vuelta atrás. Intenté sacar a Jorge, pero se desmayó al ver al ser que tenemos encerrado en el sótano. Me golpeó, dejándome sin poder ayudar. Atada por mis propios miedos y obligaciones, solo pude hacer una cosa. Cuando vi que Jorge se desmayó y mis padres se preparaban para hacer el ritual con mi invitado, le reanimé y le llevé hacia la salida. Le dije que había sido un error traerlo, que había cosas que no debía ver. Pero su mirada hacia la puerta entreabierta, donde mi padre hace los sacrificios, me indicó que ya había visto demasiado. Mi padre lo golpeó y lo arrastró a la habitación sin ventanas. Sabía que tenía poco tiempo. Llegados a este punto, mi padre siempre me pide que ate pies y manos a los pecadores, como él los llama. Esta vez dejé los nudos algo menos apretados, esperando que Jorge tuviera opciones de fugarse. Con desesperación lo observé desatarse y escapar junto al otro prisionero. Jorge dudó al ver cómo su compañero de celda era atrapado. Aprovechó la distracción y el desconcierto para huir. Mi padre, furioso, aseguró al segundo hombre. La ira lo consumía. Y esa misma noche decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó las llaves del coche y salió a toda prisa hacia la comisaría, decidido a poner en marcha una búsqueda exhaustiva. Al ser él el jefe de policía en el pueblo, yo sabía que no podía dejar que esto continuara. Sin que mi padre se diera cuenta, me escondí en la parte trasera del coche. El trayecto hasta la comisaría fue un calvario.
Con cada giro y frenada, mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Llegamos y me escabullí antes de que él pudiera verme. Escondida en el despacho de mi padre, el miedo y la ansiedad se mezclaban dentro de mí. Pasaron 3 horas eternas pensando en cómo podría detenerlo. Fue entonces cuando vi a Jorge entrar, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Contó lo sucedido entre llantos y sollozos. Durante 10 minutos no paró de hablar sin reconocer aún a mi padre. Cuando alzó la vista y se dio cuenta de quién era el jefe de policía, el terror lo paralizó momentáneamente antes de salir corriendo, tratando de escapar del mismo hombre que había venido a denunciar. Mi padre lo atrapó antes de que pudiera llegar a la puerta. Lo tenía agarrado del brazo con una fuerza brutal, dispuesto a no dejarlo ir. En ese momento reuní todo el coraje que me quedaba. Tomé un objeto pesado que había en el escritorio y golpeé a mi padre en la cabeza. El impacto lo dejó aturdido y soltó a su prisionero. Jorge, al verse libre, no lo pensó 2 veces y salió disparado. Mientras tanto, yo me quedé allí viendo cómo mi padre se desplomaba. Sabía que había hecho lo correcto, aunque me doliera en el alma. Creo que no se dio cuenta que fui yo quien lo ayudó. Quizás algún día lo sepa, pero por ahora lo único que importa es que está a salvo. Las consecuencias para mí después de lo sucedido fueron terribles, pero no me importa, estoy más que acostumbrada al sufrimiento. Esa fue la última vez que lo vi. Sabía que debía alejarse lo más posible de nuestro alcance. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. 20 años para ser exactos. Siempre he vivido con el miedo de que mi padre lo encuentre. Pero hoy algo ha cambiado. Creí ver a Jorge en el pueblo. No estoy segura, pero el miedo y la esperanza han vuelto a mi corazón. Escribo esta carta como una confesión, una súplica de perdón y una advertencia. Jorge, si eres tú el que está leyendo esto, quiero que sepas que hice todo lo posible por salvarte. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo intentar redimirme en el presente. Huye, por favor, y nunca mires atrás. Con amor y remordimiento, Claudia Montenegro Ruiz.